Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Esta es la última clase. Vamos a tratar el día de hoy en 2 horas. Propongo que sean las 2 primeras horas, porque la última hora es clausura, ¿no? Es un culto de clausura. Entonces nos vamos corrido las 2 primeras horas hasta 10 minutos, 15 minutos antes de las 9, ¿no? 8:45 acabamos la clase. Hasta ahí terminamos. No se olviden de enviar sus trabajos. Los que no han enviado trabajo, todavía pueden hacerlo. Traten de hacerlo este fin de semana para poder corregirlo la semana que viene, ¿no? Y poder entregar las notas a tiempo, un solo trabajo, porque a veces cuando se entrega, después mucho tiempo pasa, es un enredo. Ustedes saben cómo funciona el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp nosotros recibimos, pero llega un momento que el WhatsApp se recarga, ¿no? De archivos, documentos. Necesariamente tenemos que a veces eliminarlos para poder seguir utilizándolo, ¿no? Y bueno, esas son algunas dificultades. Entonces, por favor, traten de no demorar mucho los que faltan y felicitar a los que están enviando a tiempo, ¿no? Está bien. Entiendo los que no pueden enviarlo por situaciones de trabajo u otra cosa parecida, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Permítame un minutito, por favor. Bueno, ahora sí, empezamos con una palabra de oración y empezamos ya nuestra clase para aprovecharlo al máximo, para poder también tener un tiempo principalmente de preguntas, porque a veces uno expone, pero las preguntas a veces uno no le entendió, ¿no? Tal vez una de las opciones es se entendió, entonces ya no se necesita explicar ni preguntar. Pero no creo que todo se logre comprender exactamente. Entonces siempre preguntemos algunas cosas que tengan que ver con lo que estamos viendo, ¿sí? Con toda confianza para poder terminar un poco esta parte de la doctrina de Dios, que es importante que la conozcan, la disfruten, porque en esa doctrina encontramos Dios en 3 personas, cómo es que actuó y la acción de la muerte de Jesucristo, su redención en la cruz. Si bien es cierto, aceptamos al Señor como Salvador, algunos también como Señor y Salvador, ¿no? Pero hasta ahí nomás llega, ¿no? Y la vida del creyente es una vida o sea, siempre es pérdida, ¿no? Siempre andan mal, esperando que el Señor Jesús venga por segunda vez y una vez se los lleve. Y la razón es porque no tienen una vida, no están disfrutando una vida en abundante. Si bien es cierto, hay dificultades, pero el hecho de estar al lado de Jesús y Jesús se enfrenta en nuestras batallas, el Señor lucha en nuestras batallas, está, ¿no? Para ir madurando, ir creciendo. Y por otro lado, no nos olvidemos que el tema de la muerte de Jesús no solamente nos ha perdonado, no solamente nos ha transformado y algunos están viviendo en poder, sino que el propósito principal de eso es reconciliarnos con el Padre. Y por eso es importante la Trinidad, porque a veces también yo lo he estudiado en varias ocasiones y simplemente se estudia por estudiar, o sea, conozco todas las cosas. ¿Y para qué queremos conocer la Trinidad? Para saber que hay un Padre y el Hijo ha venido a reconciliarnos con el Padre para tener una buena relación. Así que nuestra vida de adoración va a cambiar. Entonces, esa es la aplicación, o sea, estudiamos teología para poderlo aplicar en nuestras vidas, para poder ayudar a los hermanos cuando nosotros enseñamos para que puedan tener esa relación con el Padre y el Señor haga toda la obra y reconciliarlos con Él. Si cumplimos ese propósito, está funcionando bien la iglesia. Si no cumple eso, simplemente somos algún religioso, como los fariseos cuando Jesús encontró vino, ¿a qué encontró? Fariseos, ¿no? Como que Jesús tenía una especie de alergia a los fariseos, porque siempre les decía, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿no? O sea, reaccionaba así, ¿no? Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que dicen. Y era un tema ahí, ¿por qué? Porque estaban cambiando el sentido de la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que la iglesia evangélica, si bien es cierta defensora de la palabra de Dios, pero a veces caemos en esas cosas, de eso hay que cuidarnos, ¿no? Y el propósito principal de conocer a Dios no es simplemente saber más, sino relacionarnos mejor con el Padre, ¿no? Que es parte de nuestra existencia, ¿no? Que va a mejorar nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra adoración, ¿no? Con respecto a él. Ese es un beneficio para el hombre, ¿no? Porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Muy bien, dicho eso, vamos a empezar y oramos para encomendar esta clase. Oremos.
Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de tener la octava clase, Señor. Es la última de este tiempo que estamos estudiando Doctrina de Dios y queremos pedirte que tú derrames tu bendición y nos ayudes, Señor, a comprender lo que tú quieres que sepamos, Señor, pero sobre todo poderlo comprender de tal forma de reconocer que tú eres nuestro Dios, eres soberano, que tú dispones las cosas, que tienes propósitos y tu plan ha sido a través de la iglesia predicar el evangelio. Nosotros queremos cumplir con esa misión y querer reconciliarnos primeramente con el Padre por medio del Hijo, con el poder del Espíritu Santo y poder de esa forma vivir en adoración genuina a ti y esa armonía que genera esa adoración, Señor, poder transmitirla con poder de tu Espíritu Santo a otras personas que todavía no te conocen. Ayúdanos para poder lograr esos propósitos desde las aulas de un seminario, Señor, que la idea es justamente poder conocer, entender mejor las enseñanzas de tu palabra y poder vivirlas y aplicarlas a nuestras vidas. Así que encomendamos este tiempo en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe de principio a fin. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, uno de los puntos que hemos trabajado bastante es el tema de la Trinidad y, en cierta forma, Cristología, que lo van a llegar más adelante, pero Trinidad no sé si realmente se abordará en otro curso, tal vez sí, pero Doctrina de Dios tenía esa esencia. Ahora, otro aspecto importante para poder entender muchas de las cosas que Dios hace, tiene que ver con los decretos de Dios. Y es algo que últimamente pues veo muchas iglesias, yo decreto, yo declaro, yo así. Entonces uno dice pues qué espiritual es, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la Biblia habla de decretos, pero todo lo que decreta es el profeta, digamos, el siervo, el instrumento, decía lo que Dios había dicho. O sea, Dios es el que decreta las cosas. Él decretó las cosas, así van a ser. Nosotros, ¿qué hacemos? Repetimos, ¿no? Porque nos han encomendado a eso, ¿no? Y tenemos que ser fieles en decir eso. Ahora, más allá de que nosotros como trabajadores del Señor, digamos, como obreros del Señor, como siervos, no sé qué término les agrada más, ¿no? Pero yo creo que somos, como dice la Biblia, ministros de la palabra de Dios. Y los ministros, esto es hombres y mujeres, pero como ministros de la palabra de Dios, la palabra ministro no tiene que ver con los cargos públicos que vemos en los gobiernos. La palabra ministro viene de la palabra esclavo. Entonces, un esclavo no puede decir otra cosa o hacer cumplir lo que su amo le dijo que tenía que hacer. O sea, esa es la perspectiva bíblica con respecto a esto. Entonces, nosotros no decretamos palabras nuestras, ni sentimientos, ni conocimientos. Simplemente podemos repetir lo que Dios ha dicho. Entonces, últimamente el tema de los decretos se entiende y es algo que siempre ha existido en la Biblia y fue parte de la tarea que les he dejado. ¿Por qué? Porque entendiendo el tema de los decretos de Dios, vamos a entenderla un poco mejor el tema de la soberanía, porque es una relación entre la soberanía. Algunos no entienden por qué Dios ha predestinado a algunos para salvación y a otros no los ha destinado para eso, sino es lo contrario, ¿no? Y algunos dicen, no, es que si decimos eso, es un Dios injusto. No, un Dios justo es. Y la justicia de Dios, los que han hecho la tarea, van a entender que la justicia de Dios es que todos nos vayamos y seamos castigados en el lago de fuego por causa de pecado. Pero Dios a algunos los ha sacado. ¿Eso es ser injusto? No es ser injusto, ¿no? Pero debemos entender. Ahora, ¿pero cuál es el problema de entender el tema de la predestinación? Es justamente entender los decretos de Dios. Por eso que la tarea era decretos y predestinación. Espero que hayan captado. Ahora, lo que yo quiero hacer ahorita es brevemente ver algunos puntos de esos decretos. Me gustaría poder tener una clase más, ¿no? Tal vez algún día nos podamos coordinar a través de, no sé, del grupo, creo que, ¿cómo se llama?
la federación, ¿no? O es un concilio ecuménico, no sé, de los alumnos, es broma, ¿no? Que podamos reunirnos de repente algún día y podemos conversar algunos apuntos de lo que hemos tratado acá para ampliar con algunas preguntas y eso es eso es libre. Nos reunimos y me avisan para poder separar el tiempo y bueno, todos con su cafecito, cada uno en su casa. Ya cuando nos veamos juntos ya me invitarán a un café, ¿no? Con su sanguchito, pero podemos conversar así, ampliar algunas cosas. Pero este punto de los decretos de Dios es importante y quiero tratarlo para poder rápidamente también, no quiero tomar mucho tiempo porque nos queda dos temas más, que es el tema de la creación y el tema de la providencia, ¿no? ¿Cómo relacionar todo eso? Pero creo que el tema de que Dios es creador es simple, pero lo vamos a repasar porque es parte de lo que debemos saber. Y el tema de el punto de la providencia, o sea, cómo es que funciona la providencia a grosso modo, pero todo está basado en que Dios decreta su palabra. Vamos a ver, he preparado unas diapositivas, yo sé que todos han leído el sumario de doctrina, el sumario de doctrinas. Es muy bueno que lean ese libro, ténganlo de cabecera y cuando quieran tratar algún asunto, revísenlo porque les ayuda con algunas pautas. Entonces, cuando yo he mandado a hacer el trabajo, la idea del trabajo era que revisen eso como una guía, con eso se guían, pero investiguen un poquito más acerca de otros puntos. Hay mucho material. Ahora yo voy a hablar sobre estos decretos, voy a pasar un video después, pero primero quiero tocar una diapositiva que he preparado, que también está basado hay un ministerio que se llama Coalición por el Evangelio, que es muy interesante, o sea, sus puntos doctrinales son interesantes y han resumido algunos aspectos que he podido rescatar también de ahí, mezclando con algunas ideas y enfocándolo a nuestro propósito. Entonces yo lo voy a compartir ahora con ustedes y empezamos, ¿sí? A ver, por acá estamos. Ya, ahí pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Sí? Los decretos de Dios. Así que empezamos. Estos son varios puntos que vamos a ver, pero vamos a pasar rápido, ¿sí? Para poder, les agradecería si me hacen recordar a las 8 en punto. 8 en punto, debemos, avísenme para ya cambiar si es que se me pasa la hora, de repente me quedo ahí y no hemos avanzado con lo que debemos hacer. Entonces, los decretos de Dios, ¿no? Es importante para poder comprender algunas otras doctrinas y no estar con la confusión, no entiendo, o negarlas, porque a veces cuando no entiendo, lo niego, ¿no? La mayoría dice así, entonces yo voy tras lo que dice la mayoría. Mi idea es poder comprenderlo. Yo lo he comprendido, ahí, como les he dicho, hay muchos misterios de la palabra de Dios, pero tenemos que entenderlo para poderlo explicar y de esa forma también ustedes puedan entenderlo, conocerlo mejor y poder comunicarlo dentro de la iglesia también. Entonces, los decretos de Dios. Primero, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué son los decretos de Dios? ¿A qué se refiere esto, no? Entonces, según Henry Thyssen, los decretos de Dios corresponden a los propósitos eternos de Dios, basados en su consejo sabio y santo, por el cual, ¿no? Por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, o sea, que no cambia, ¿no? Pero libremente, pero que no cambia, para su propia gloria, ordenó eficazmente y permisivamente todo cuando ocurriría. Este autor es interesante porque habla ahí de ordenó eficazmente y permisivamente. Y esto habla sobre la doble voluntad de parte de Dios. Dios tiene dos voluntades. Una voluntad es directiva, y acá este autor se refiere como eficaz, o sea, él participa, él es el que se encarga de dirigir, de hacer todo eso, ¿no? Y la segunda es permisiva. Dios no dirige, pero permite. Son dos formas de la voluntad de Dios. Dios dirige, pero Dios también en algunas no dirige, pero sí las permite para cumplir sus propósitos. ¿Ya? Entonces, los decretos es eso, ¿no? Los propósitos eternos de Dios basados en consejo para su propia gloria. O sea, los decretos de Dios siempre son ¿para qué? Para su propia gloria. Yo quiero que eso se le quede grabado. Lo que Dios decreta es para su propia gloria. Ahora, ¿qué cosa es un decreto? Un decreto es algo, les voy a explicar esto, por ejemplo, un rey es un término que utilizan
para definir lo que un rey manda y ordena para el pueblo que está gobernando. Saca decretos. El Estado peruano saca decretos. Saca un decreto, sale ese decreto, sale en el peruano, ¿no? Y se tiene que, esos decretos se tienen que obedecer, ¿no? Ahora, se supone pues que el Estado busca el beneficio del pueblo, ¿no? Pero ya sabemos cómo están las naciones más perdidas que cualquier otra cosa, siempre buscan sus trampas, sus cosas, beneficios y la corrupción. Pero los decretos de Dios no tienen que ver con eso, ¿no? Buscan el beneficio, ¿cuál es? La gloria de Dios. Pero a la hora de que se logra la gloria de Dios, eso beneficia ¿a quién? A nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. O sea, eso tiene que ver con los decretos de Dios. ¿Dios por qué decreta esto? Porque eso es para su gloria. Pero la gloria de Dios nos beneficia a nosotros. ¿Sí? Eso quiero que tengan claro. Entonces, ¿qué son los decretos de Dios? Son cosas que Él ha dispuesto. ¿Qué es los decretos de Dios? Son propósitos declarados por Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. De tal forma, son decretos de Dios de tal forma que Él conoce, ¿no? Ha organizado y ha orquestado desde siempre todo cuanto ha de ocurrir. Él lo dirige eficazmente, que es él lo dirige o lo permite. La doble voluntad, que otros autores que estudian esto le dicen la doble voluntad. Yo prefiero entenderlo como doble voluntad porque así entiendo que Dios dirige algunas cosas, otras no las dirige, ¿no? Debido a su propia naturaleza, no las dirige, pero las permite. Y son evidentes en la Biblia. Por ejemplo, alguien me dirá, pastor, un ejemplo de que Él dirige y algunas cosas permite. Por ejemplo, a José, el hijo de Jacob, ¿sí? El de la túnica de colores, ya saben. Lo que le hicieron sus hermanos, de venderlo como esclavo, golpearlo, hacerlo pasar por muerto y mentir a su papá, yo les hago una pregunta. ¿Qué cosa es eso? ¿Es o no es pecado de parte de los hermanos? Sí. Es pecado, o sea, no. Ya. Mi pregunta es, ¿Dios dirigió ese pecado de los hermanos? Permitió. No lo dirigió, porque se contradiría con su palabra, pero lo permitió. Y al final de la historia, en Génesis capítulo 50, versículo 20, José entiende esta sabiduría de Dios y él dice, vosotros pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó ¿para qué? Para bien, para ver con vida al pueblo de Dios. O sea, el decreto de Dios, que tenía que ver, Él ha dispuesto todo eso. No dirigió el tema del pecado, pero lo permitió para que se den los acontecimientos y el pueblo de Dios, ¿no? Siga con vida y puedan entrar a Egipto. Conocemos la historia. Pero lo que pasó son cosas fuertes. ¿Se va entendiendo el tema de la doble voluntad de Dios? Muy bien. Entonces, son propósitos declarados por Dios desde la eternidad, de tal forma que Él conoce, ¿no? Ha organizado y ha orquestado desde siempre todo lo que ha de ocurrir. Él lo dirige eficazmente y lo permite. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que Dios, no podemos entender el tiempo de Dios. No, algunos hablamos, no, todo se haga en el tiempo de Dios. Yo hago una pregunta a esto. ¿Cuál es el tiempo de Dios? No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso que tenemos que tener fe. La fe, dice en Hebreos capítulo 11, que muchos de los hombres de fe no vieron la promesa, pero la creían, la saludaban, dice, ¿no? Ellos murieron pensando que sí. Esa es fe, pues. No saben el tiempo de Dios. Mi pregunta es, ¿nosotros vamos a saber el tiempo de Dios? Tampoco. Por eso es que es necesario la fe, la esperanza, ¿no? Eso tenemos que entender. Entonces, sin embargo, Dios no, o sea, para Él todo ya sucedió. Esto podemos entender. O sea, para Dios no es como nosotros, ¿no? Que tienen que pasar 100 años, 200 años, 300 años, ¿no? No,
Para Dios es ya, Él ya lo dijo, ya fue, ¿no? O sea, todo es en un solo tiempo. Entonces, eso es lo que se trata de decir. Todo cuanto ha de ocurrir, Él ya lo sabe. No está nada fuera de su control. Ahora, no podemos atribuir, esto es importante, no podemos atribuir a Dios todo lo pecaminoso que existe. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Todo lo pecaminoso que existe no se lo podemos atribuir a Dios. Pero Él sabía que iba a ocurrir. Permite. Y lo permitió con un propósito. Dios siempre lo ha sabido todo, siempre. Siempre. Eso es un decreto de Dios, desde el punto de vista bíblico. Ahora, hay algunas cosas que debemos saber. Son 10 cosas que voy a mencionar rápidamente sobre lo que tenemos que saber acerca de los decretos de Dios. Entonces, los decretos de Dios son eternos e inmutables. Eso es importante. Primera característica de los decretos de Dios, son eternos e inmutables. Los decretos del Señor fueron concebidos en la eternidad pasada y son inmutables, no cambian, ¿ya? Dios nunca cambia sus planes y ellos no pueden ser frustrados como enseña su palabra, ¿no? O sea, Dios tiene un plan y no pueden ser frustrados sus planes. No hay nada que alguien le malogre. O sea, digamos, Dios planificó algo. Digamos, a mí, ya, Dios quiere levantar una iglesia y yo agarro, no quiero, pues. No quiero, Señor, todavía no es el tiempo, ¿no? Y como soy bíblico, le digo, soy como Moisés, que no sé hablar, le pongo justificaciones, espérate que tenga unos 80 años como Moisés y ahí me llamas, ahorita todavía no, estoy joven, estoy haciendo otras cosas. O sea, el plan de Dios no lo voy a frustrar, no hay quien frustre el plan de Dios, porque Él ya ha decretado algo. Y cuando Dios decreta algo, se va a dar. Ustedes han escuchado esa palabra que dice en el Nuevo Testamento, la obra que Dios ha empezado en ustedes, ¿qué Él va a hacer? ¿Alguien se acuerda de ese texto? La va a terminar. Hermano, si Dios eso es el punto. Si Dios ya lo ha decretado, el punto es que no sabemos si lo ha decretado o no. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde. Pero nuestras vidas dan señales. Si Dios ha decretado algo, eso se va a dar. Así que esa es la esperanza de los que confían en Dios. Por eso que en Romanos 8 dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Antes dice, a los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Esto es conforme al llamado que Dios ha hecho. O sea, ¿cómo es que una situación difícil, trágica, me puede ayudar a bien? ¿Cómo el dolor me puede ayudar a bien? ¿Cómo mi tristeza, mi lamento, mi enfermedad, mi situación me puede ayudar a bien? ¿Cómo es posible, Señor? Eso no es bendición. Ahí hay, seguramente, no, o sea, seguramente nosotros de frente lo primero que sacamos es por causa del pecado. Mira, hermanos, si fuese por causa del pecado, todos estamos fritos. La paga del pecado es muerte, pero sin embargo Dios ha decretado algo en nuestras vidas y Él se va a encargar de que eso se cumpla. Lo que Dios ha empezado, lo va a terminar. Si Dios ha empezado algo en nuestras vidas, lo va a terminar. Y eso debe motivarnos para seguir haciendo las cosas. Entonces, Dios ha decretado. ¿Se va dando cuenta de la importancia de esta doctrina? ¿No? Entonces, Dios nunca cambia sus planes. Y ellos no pueden ser frustrados como nos enseña la palabra. Mira lo que dice el Salmo 33:11. A ver, hermana Aide, ¿puedes leerlo? Salmos 33:11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Amén. ¿No? El consejo del Señor, o sea, lo que Dios permanece para siempre. Lo que Dios ha designado de su corazón de generación en generación. Es lo que Él ha hecho. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Dios, los decretos de Dios son eternos y no cambia. Eso es lo que tenemos que hacer. No cambia. No cambia. Hermana, siga leyendo esa para ir otro llamar es un... Sí, por favor, lea. Isaías 14, versículo 24 y también 27. El Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado,
Así ha sucedido, tal como lo había planeado. Así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarlo? Amén, pastor. ¿No? Entonces, lo que estamos hablando acá tiene base bíblica, no estamos hablando algo de mi parte, ¿no? Algo de que queremos nosotros, ¿no? Acá está la base bíblica, que los decretos de Dios son eternos y no cambian. Muy bien, vamos a avanzar. Dios decreta en completa libertad, o sea, Él no tiene compromiso con alguien, ¿no? Se comprometió con alguien o tiene que hacer algo. No, Dios decreta en completa libertad. Vamos a ver qué dice. Ese es con respecto a los decretos, ¿no? Dios nunca tenía un pensamiento deficiente o incompleto, primeramente. Por lo tanto, Él no tiene consejeros o personas que puedan mejorar sus ideas. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios decreta algo, tenemos que seguir eso, ¿no? Las buenas ideas nuestras deberían sujetarse a la idea principal de parte del Señor, lo que quiere hacer. ¿Se entiende? Entonces no podemos estar cambiando, modificando esas cosas, ¿no? ¿Quién puede ser superior a Él? Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hermano, Leoncio, por favor, Isaías 40:13. Ya. ¿El que está ahí en la pantalla o lo leo de acá de Sí, la Biblia? ahí más rápido porque lo he puesto ahí para poder agilizar la clase. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o cómo consejero suyo le enseñó? Ajá, interesante, ¿no? O sea, ¿hay alguien que le pueda aconsejar al Señor? Nadie, ¿no? Por más sabio que seamos, no podemos hacer eso. Muy bien, ahora veamos los decretos de Dios. Los decretos de Dios son perfectos. O sea, lo que Dios ha decretado en su palabra es perfecto, ¿no? León, se sigue leyendo en la pantalla, 1 Timoteo 1:17. Dios es el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ya, gracias. Isaías 63:3. Él es santo, santo, santo. Eso es lo que dice, ¿no? 3 veces santo, ¿no? Para hablar acerca del tema de su perfección, ¿no? O sea, cuando dice 3 veces santo, no es que son santo por tres, no es santo por tres, sino la idea del uso de estos tres términos, es decir, que hay perfección, ¿no? No solamente es santo, santo, santo. Esto quiere decir que es santo, pero es perfecto, es la idea que quiere decir este texto. A ver, hermano William Cabello, ¿puedes leer estas 3 líneas? Pastor. Estas características le confieren la habilidad de concebir cosas sabias, perfectas y santas desde la eternidad. Es incapaz de hacer algo erróneo. Para Dios no existen las sorpresas o los accidentes. Ya. Se entiende la idea, ¿no? O sea, para Dios no hay sorpresas. ¡Ay! Algo salió mal. Pucha, que plan B. No, para Él no hay plan B. O sea, Él ya planificó algo. No hay un accidente, no hay algo que se malogró. Voy a viajar en bicicleta a tal sitio, se me baja la llanta, ya no puedo ir, algo así. No hay accidentes. No hay nada que afecte el decreto que Él ha dado. Si Él ha decretado, eso se da. Ese es el tercer aspecto. Muy bien. Ahí hay uno más, por favor, sigue leyendo. Hoy se habla mucho de la teología abierta, que implica que Dios no conoce el futuro y que Él simplemente reacciona a las cosas que ocurren. Ya. Esto es interesante, porque hay una teología que se le está diciendo una teología, hay que ser abiertos, ¿no? Teología abierta. ¿Qué implica? Que Dios no conoce el futuro y Él simplemente reacciona a las cosas que ocurren, ¿no? Y si lo vemos, las escrituras refutan esto. O sea, no, Dios tiene absoluto control de todas las cosas, sus decretos son perfectos. 4, a ver, hermano Pablo Lezameta, por favor lea. Ahorita, Dios puede hacer lo que le plazca. Ese es
Ese es la cuarta característica de los decretos de Dios. ¿Puedes leer ahí, Daniel? Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejercicio del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Ya, muy bien. ¿No? Entonces, Dios hace lo que a él le place, ¿no? A ver, alguien más para que lea. Hermano César, ¿puedes leer ese párrafo que he puesto? ¿Cuál, pastor? Daniel 4:35. No, abajo dice Daniel 4, dice. Ya. Primeramente, buenas noches con todos. Buenas noches. Daniel 4 dice que Dios es el dueño de todos los reinos y lo da a quien él quiere. Al reconocer esto, afirmamos la soberanía de Dios y su poder para hacer y cumplir todo lo que quiera. Muy bien, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Es dueño de todos los reinos y se lo da a quien él quiere. Dios hace lo que le place. Yo quiero hacerles una pregunta. No vamos a hablar de política, por favor, ¿eh? Estén de acuerdo o en desacuerdo, no lo sé. Eso no va a tratar porque tenemos cosas más importantes que tratar. El gobernante elegido ahorita acá en el Perú, ¿está ahí porque Dios le ha permitido o porque alguien lo ha puesto ahí? ¿Ustedes qué creen? Pero lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Ahora, ¿de qué lo ha puesto ahí? No, lo ha permitido, ¿no? Y la Biblia dice en Romanos 13 que debemos obedecer a todas las autoridades, ¿no? Y respetarlas, ¿no? O sea, como cristianos, ¿no? Aun a pesar que sepamos que es incierto, bien complicado. Pero bueno, 30 años atrás ha habido el otro extremo, porque ahora estamos en un extremo, pero hay el otro extremo, ¿no? Que ha gobernado 30 años y al final el Perú sigue siendo lo mismo. O sea, entra a cambio, acá hay un tema peligroso. Encima, estamos con una pandemia terrible y la gente se está preocupando en otra cosa. Y ahorita he escuchado una noticia que los niños han empezado a aumentar más cantidad de niños contagiados con el Delta. Entonces, uno dice, acá ya se va a acabar. O sea, mi pregunta es, ¿Dios va a hacer lo que él le place? Sus decretos ya ha decretado las cosas. ¿Ustedes qué creen? ¿No? Sí, así es. ¿No? Está decretado. ¿No? Ahora, por peor presidente que nos pongan, no sé, pues el peor, imaginemos. ¿Dios tiene el control o no tiene el control? Tiene el control. Tiene el control. Él es soberano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Obedecer la palabra del Señor, ¿no? Porque tampoco en los estados, pues, por ejemplo, ahorita Estados Unidos salió de Trump. Trump es como creyente. Es un poco extraño ese tipo de creyente, no lo sé. Pero Dios lo eligió para que sea presidente de Estados Unidos, ¿no? Ahora ha entrado Biden, ¿no? Es otra cosa. Está permitiendo cosas que no deben permitirse en un país, pero ahí está, ¿no? Y hay unas consecuencias de lo que están haciendo y definitivamente algunos ya están hablando. Algunos expertos en el tema sobre Estados Unidos desde el punto de vista evangélico, que Dios ya ha dejado Estados Unidos, según pastores de Estados Unidos. John MacArthur, por ejemplo, ¿no? Dice, Dios ya abandonó a Estados Unidos, porque miren cómo va, ¿no? Con Trump trataron de recuperar algunas cosas, pero con Biden está tremendo, ¿no? Ahora, el punto es, Dios ha permitido que esté ahí. Dios tiene el control de las cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es reconocer esa soberanía de Dios y que Dios, aún a pesar de esas cosas, Dios nos va a proteger. ¿Cómo lo hará? No, yo no me imagino, pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo con respecto a esto que estamos viendo. Pastor Antonio, muy bien. Sí. Entonces, el tema es que Dios, digamos, decretó la creación
también decretó Claro. para permitir la caída de humanidad. Entonces también decretó para proveer la salvación eterna, digamos. ¿Algo así? Amén, amén. Muy bien, la redención se llama. La La redención. O sea, era un plan. Claro, ahora, uno dirá, pero ¿por qué Dios ha hecho eso? Es que Él es sabio. Él es perfecto. Yo no entiendo, o sea, yo puedo decir una opinión personal, Señor, pero lo hubieras hecho fácil, pues, ¿para qué permitir ese pecado a nosotros? Todos estuviéramos tranquilos, alabándote, adorándote, Señor, tanto sufrimiento en el mundo. Pero Él sabe por qué, pues. ¿Cómo yo le voy a decir a Él, no? ¿Cómo yo le voy a decir a Él? Esa es la idea. Y vamos a verlo, vamos a llegar a un punto. El punto 4. Dios puede hacer lo que le plazca, ya hemos visto. Punto 5. Dios decreta todo lo que decreta, acá me faltó, Dios decreta todo para su gloria, me faltó el todo, ¿ya? Dios decreta todo para su gloria. Siempre hablamos de eso, ¿no? Que sea para su gloria, todo sea para la gloria. Pero Dios ha decretado que todo, o sea, no es que nosotros simplemente estamos obedeciendo, pero esa gloria nos va a beneficiar. Ahora vamos a ver, ¿sí? Hermano José Mejía, ¿puedes leer, por favor? Isaías 48, 9, 11, ahí está en la diapositiva. Isaías 48, 9, 11. Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Pues te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré. Porque, ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Ya. Interesante, ¿no? Mi gloria no se la daré a otro. Entonces alguien dice, no, pues Señor, yo soy tu hijo consentido, ¿no? Dios no tiene hijos, ojo, Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene hijos obedientes y desobedientes, ¿no? Hijos rebeldes, hijos, ¿no? Con características, pero igual hijos. No hay hijo preferido, ¿no? Algunos piensan que el hecho de ser rebelde, la oveja negra, por decirlo así, ¿no? La atención de Dios se va sobre eso. Sí es verdad, lo que está buscando es recuperar esa oveja para volverla a su redil, ¿no? Y hace todo, y se alegra, como hemos visto, el tema de pródigo, pero no quiere decir que es un privilegiado en referencia al resto, ¿no? Entonces, Dios decreta todo para su gloria. Dios nunca ha hecho ni hará algo que no sea para su gloria. Y ahí nos ayuda un poquito más para ver cuando nosotros hacemos oraciones a Dios. Cuando oramos a Dios, lo que estamos pidiéndole a Dios va a ser para su gloria. Es una buena pregunta. ¿Qué te parece? Porque yo debo conocer de Dios. La idea del curso es conocer a Dios y saber de Dios que Dios decreta todo para su gloria. Entonces, si yo quiero encontrar su voluntad, lo que le estoy pidiendo va a ser para su gloria o simplemente es para mi gloria mía nada más. No, para su gloria. Debería. Entonces, eso nos ayuda como un filtro para saber qué cosas pedir, ¿no? ¿No? Hay que saber qué cosas pedir principalmente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Salomón, ¿qué le pidió al Señor cuando fue nombrado rey? El Señor le dice, pídeme todo lo que quiera. Mira, ¿qué tal o sea, ahí había un tema bien poderoso, ¿no? Pídeme lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y el Señor qué le dio? Sabiduría. Y riquezas. ¿Te das cuenta? O sea, a la hora que Dios le dio riquezas a Salomón era para mostrar también su gloria. O sea, no se lo dio. Al final, pues, todos sabemos que Salomón acabó por entre las patas de los caballos, por decirlo así, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? Terminó claudicando de la fe, negando su fe, claudicando de la fe, se dice la palabra. O sea, levantó altares
a todas las mujeres que tenía. O sea, todas las esposas y concubinas que tenía, cada una tenía un dios y él le construía altares y él participaba de eso o lo permitía dentro del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, uno dirá, pero ¿y eso era para su gloria, un hombre tan sabio? Pero justamente con esa historia de Salomón nos quiere enseñar muchas cosas, ¿no? Que, bueno, ese sería otro tema de conversación. Pero Dios nunca ha hecho ni hará algo que no sea para su gloria. Ah, no, se equivocó con Salomón. No, no se equivocó con Salomón. Él tiene un propósito para enseñarnos a través de Salomón. ¿Sí? La razón de esto es sencilla. La gloria de Dios representa lo que Él es, lo que Él hace y lo hace para revelarse. ¿Sí? Eso tenemos que conocer de Dios. O sea, todo Dios decreta para su gloria, todo. Mientras más se revela, más se glorifica y más le conocemos. Si le conocemos, le amamos. Y cuanto más le amamos, ¿qué va a pasar? Más disfrutamos de sus beneficios. Por eso que todo lo que decreta Él para su gloria, al final nosotros nos vamos a beneficiar de eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender de ahí. Muy bien. Sexto. ¿Y cuál sería? Ahora, acá hay una pregunta. A ver, ¿alguien puede leerlo rapidito? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema entonces con que Dios quiere hacerlo todo para su gloria? Si a fin de cuentas nosotros somos los beneficiados por eso. Ya. Claro, alguien puede pensar en su cabeza y decir, todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios, ¿no? Tipo Chavo, ¿no? Todo yo, ¿no? Ya todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Ya, digamos que alguien pueda pensar eso, porque puede pasar por nuestra mente. Entonces, y por mí no me puedo preocupar un poco. Algunos han dicho que tal vez Dios es como una especie de un ególatra, ¿no? Todo quiere para Él, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otros extremos. Pero, ¿cuál sería el problema con que Dios quiera hacerlo todo para su gloria? Si al final el beneficiario de la gloria de Dios somos nosotros. ¿Alguien quería preguntar algo? No. Muy bien. Sigamos avanzando. Sexto, todo, bueno, es lo mismo, ¿no? Todo ha sido decretado por Dios, ¿no? La pregunta es, esta es la sexta característica, ¿qué ha decretado Dios? Vamos a ver algunos versículos. Hermano Carlos, ¿puedes leerlos? No los textos, simplemente los he citado, pero ahí tienen un título, solamente lee lo que está ahí. ¿Qué ha decretado Dios? La creación del universo, las estaciones del año, los límites de las naciones y el lugar de residencia del hombre, la duración de la vida humana, los gobernantes de las naciones. Todo eso ha decretado Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si todo eso ha decretado, sigue leyendo, Carlitos. Todo Cuanto ocurre ha sido decretado por Dios, ya sea eficazmente o permisivamente, ya sea una bendición o una calamidad. ¿Quién es aquel que había y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Interesante este versículo, ¿no? ¿Quién es aquel, dice, que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Pregunta este texto, ¿de dónde sale el mal? Según este texto. De la boca de Dios. ¿De dónde sale el bien? De la boca de Dios, de lo que Dios decreta. Ya. En este sentido, tanto el mal como el bien. Por ejemplo, ¿qué cosa es el mal? En este sentido tiene que ver en relación con el pecado. La paga del pecado es muerte. Es así de simple. Dios ha decretado, Dios es santo, no puede tener nada con el pecado. O sea, Dios ve el pecado así, como algo, es algo que no puede acercarse, por eso que nos separa de Dios. Pero Él prepara todo y hace y planifica el tema de la redención. ¿Sí? Todo está dentro del plan de Dios. ¿Se le ha ido de la mano que la serpiente se escapó y tentó a Eva? No se le ha escapado. ¿Dios dirigió eso? No lo dirigió, pero sí lo permitió. Ya.
Muy bien, todo ha sido decretado por Dios, ¿no? Como hemos visto una vez más, la palabra eficazmente, que es que Él dirige, y permisivamente, que Él permite, ¿no? Bendición o calamidad, ¿no? Ahí la Biblia dice en Eclesiastés que Él también hizo el día bueno y el día malo, ¿no? Así Y es. para que el hombre no haya nada después de Él. Muy bien, ¿ves? Entonces vamos relacionando nuestros textos bíblicos, vamos a poder estudiar. O sea, mi idea de acá es simplemente poner algunos para que ustedes puedan profundizar en algunos puntos, ¿no? Tomen notas en su cuaderno, agreguen algunos versículos y trabajenlo de mejor forma, ¿no? Para poder encontrar textos sobre esto, no se olviden concordancias bíblicas, ¿no? Sobre el tema, y traten de verlo, el texto en diferentes versiones. ¿Por qué? Porque a veces las traducciones, por ejemplo, tú vas a buscar decreto, ¿no? De repente otro lo ha traducido como decreto, pero la raíz de la palabra no es decreto, es otra palabra en hebreo. Entonces, las traducciones te ayudan un poquito, las más contemporáneas, para ver si es eso, ¿no? Hasta que ustedes ya aprendan también el tema de cuando ya les corresponde estudiar algunos idiomas bíblicos, ya van a entender un poquito mejor, ¿no? Porque las concordancias en los idiomas originales, ese es el punto que deberían llegar, ¿no? Tener las concordancias, creo que en el curso anterior les mostré, ideal sería que puedan manejar las concordancias en el idioma original, o sea, la palabra que se utilizó en griego o en hebreo, a la larga tengan que ustedes encontrarlo y lo buscan en la concordancia del diccionario que corresponda, ¿no? No en español, porque a veces en español cambió un poquito, lo cambia, pues todas las traducciones tienen en cierta forma un poco de interpretación y tendencia. Entonces por ahí pueden cambiarle, entonces ya cada vez se van a hacer más especialistas. Entonces siempre consulten las concordancias. Sí, Leoncio. Una pregunta. Bueno, quizás yo entendí mal. Yo, por ejemplo, he puesto así, ¿no? Dios predestinó que fuéramos sus hijos y para ello quizás se valió de aflicciones en nuestra vida y esa predestinación será acompañada de cuidados para poder lograrlo. Dios predestinó que tuviéramos un pasado pecaminoso y que eso fuera nuestro poderoso testimonio de evangelización, que Dios transforma a las personas para bien. ¿Eso es predestinación o decreto? Ahí ya me confundí. Decreto. Ya, justamente la idea, después de ver estos 10 puntos, vamos a tener un poquito más claridad. Por eso que vi que era necesario poderlo observar. Ahora, el tema de decreto tiene que ver que Dios ha decretado algunas cosas. Las ha decretado porque Él tiene ciertas características, sus decretos tienen características. ¿Cuáles son? Por lo menos estas 10 que vamos a ver, ¿no? Estas 10 que vamos a ver. Son características de los decretos, entonces para que nos ayuden. Ahora, ¿qué tiene que ver el punto que tú mencionas, no? O sea, Dios ha permitido, que creo que es el testimonio de muchos de nosotros, ¿no? Tal vez algunos sí han nacido desde pequeños en un hogar cristiano. Qué bueno, qué excelente, ¿no? Qué bueno. El caso de mi hijo José Antonio, él ha nacido, o sea, ha nacido dentro de la iglesia. Él fue el año que llegamos, justo después, él fue el primer niño Jesús que pusieron en el nacimiento de nuestra iglesia, ¿no? Pusieron un nacimiento en vivo, él fue el niño Jesús. Qué bueno por él, ¿no? Tengo que asegurarme que él sea creyente, está sirviendo al Señor, pero tengo que seguir fortaleciendo ya esa parte, ¿no? En mi caso no ha sido así. Antes yo no he sido creyente toda la vida. ¿Cuánto me hubiera gustado? Digo, no, pero ojo, ahí Dios había decretado algo, como lo que está diciendo Leoncio. Hay cosas que hemos pasado y que Dios no ha dirigido porque son cosas pecaminosas. Y los evangélicos también hacemos cosas pecaminosas, ¿o no? Dios dirige eso, no las dirige. Sin embargo, a veces las permite, ¿no? Ha permitido que pasemos cosas, pero de todas maneras no ha permitido que pase peor. Eso es lo que tenemos que entender. Yo debo reconocer como un testimonio, yo puedo morir. O sea, ¿dónde estaría? O sea, por la gracia de Dios, ¿no? Y Él ha permitido ciertas cosas, como está mencionando, para poder cumplir algún propósito específico de cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que hay una palabra interesante, ¿no? Cuando Jesús está con esa mujer que viene, entra a Simón, el fariseo, ¿no? Y Jesús entra a su casa y en eso viene una mujer, ¿no? De mala procedencia, ¿no? Viene corriendo, llorando, se tira a sus pies, ¿no?
y empieza a besar sus pies, con sus lágrimas le lava los pies, con sus cabellos le seca. Interesante esa figura, ¿no? Y después su perfume de nardo puro se lo echa y le unge el pie. Y Simón dice, que si este supiera quién es esa mujer, y él, mira Jesús ahí, ¿qué cosa? Entendió lo que estaba, ahí estaba una prueba que era Dios, ¿no? De su divinidad. Entendió lo que él estaba pensando, adecuado para ese momento, ¿no? Y le dice, sus pecados le son perdonados, ¿no? Porque al que se le perdona mucho, ¿qué hace? ¿Alguien se acuerda de ese texto? Al que se le perdona mucho, Se le ama más. ama más. Cuando el Señor nos ha perdonado a nosotros, tenemos la experiencia de amarle más. Y parece mentira, ¿no? O sea, aquí me dice que es, claro, que me ha perdonado más, pues. O sea, ¿qué sería de mi vida si no me hubiera perdonado? Entonces, yo he aprendido eso y veo en algunos hermanos qué tal amor tienen por el Señor. O sea, es impresionante que son capaces de dejar todo porque aman al Señor. Así no ganes nada, no importa. Eso es lo que es valioso. Esas son las riquezas en Cristo Jesús. Y eso es lo que debe motivarnos. Entonces, nosotros conociendo a Dios, sus decretos de Dios, tenemos que entender que todo ha sido decretado por Dios. ¿Te das cuenta? Él ha permitido. Sí, Carlitos. Son las 8. Ya, perfecto. Ya, vamos a leerlo rápido para poder terminar esto, porque he estado trabajando toda la tarde en pasarlo acá y ya, no quiero desperdiciarlo. Rapidito, ¿ya? Todo ha sido decretado por Dios. Yo lo voy a leer rapidito para pasar, ¿no? Todo ocurre sobre la tierra, Dios lo ha determinado, ¿no? Por ejemplo, un huracán, un terremoto, Dios de manera permisiva o activa decretó que ocurriera tales fenómenos. 8. Ahí están los textos. Aún, ojo, mira, estos textos, Isaías 53:10, Romanos 9:17 y Génesis 45:4 al 8, dice que aún los actos pecaminosos del hombre encajan dentro de los propósitos de Dios. ¿Sí? De eso venimos hablando, ¿no? Por ejemplo, en los planes de Dios, los hermanos de José, era un acto pecaminoso, ¿no? Cuando Judas lo entrega a Jesús, ¿qué cosa es eso? ¿Se le salió del plan a Dios? No, estaba dentro del plan de Dios. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio, por decirlo así, ¿no? Mirando películas de mafiosos. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Ese le tocó a Judas, ¿no? En Hechos 4, 27, 28 y 2, 23, ¿alguien puede leer, por favor? Ahí sí, ayúdenme. Alguien que no haya leído. Alguien que no haya leído para dar oportunidad a los que no han leído. Gracias, Carlito. Disculpa que te corte, porque son las 8, te cortaba. 8 y 2. Yo, pastor, yo puedo leer. Sí, por favor. Por favor. Todo ha sido decretado por Dios. Todo lo que ocurre sobre la tierra, Dios lo ha determinado. Un huracán o un terremoto, Dios, de manera permisiva o activa, decretó que ocurrieran tales fenómenos. Isaías 53:10, Romanos 9:17, 18, Génesis 45, del 4 al 8. Aún los actos pecaminosos del hombre encajan dentro de los propósitos de Dios. Hechos 4, 27, 28 y capítulo 2, 23. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para ser como tu cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Interesante, ¿no? Acá aparece el término de predestinación por algo que Dios ha determinado. Entonces, ¿qué es un decreto? Es algo que Dios ha dicho desde la eternidad, desde mucho antes. Pastor, disculpe. Sí. Pastor, disculpe, usted escuchándolo,
qué pena por Judas, ¿no? Haber sido Bueno, predestinado sí, para esto, ¿no? Y también sí, muchos hombres que fallaron a Dios y qué pena, ¿no? sí, claro. Pero lo que hay que entender, claro, acá es, claro, o sea, por decir, digamos en una palabra un poquito más criolla, ¿no? O sea, que qué fea parte le tocó a él. Pero lo que hay que entender también que él es responsable de lo que hizo. O sea, Judas es responsable de sus acciones. Nosotros también somos responsables de nuestras acciones. Como hemos mencionado, ¿no? Uno dice, pero Señor, ¿por qué me has perdonado? Entonces, eso es gracia. Entonces, en el caso, claro, va a haber situaciones, por ejemplo, como los hermanos de José, ¿no? Con lo que han hecho debería haberlos quitado y cambiar por otros, ¿no? Pero sin embargo figuran en las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces dice, lo que pasó con Jesús, es lo que está diciendo este pasaje de Hechos, lo que pasó con Jesús, su ungido, ¿no? Dios tenía un propósito, ¿no? Y él ya lo había planificado desde antes. Y un avance de esto es lo que dice Génesis 3:15, ¿no? Él, cuando habla con la mujer, ¿no? Y habla del tema de herir el calcañar, ¿no? Él te herirá en la cabeza, ¿no? Allá va anunciando el plan de redención, ¿no? Entonces, eso es la idea en todo esto, ¿no? En Romanos 8:28-29, ¿no? Debido a que Dios es soberano, podemos confiar en su promesa, ¿no? De que todo coopera para el bien de aquellos que son llamados conforme a su propósito, ¿no? Vamos a ver el punto número 7 rápido. Acá está, por ejemplo, la Biblia no dice que de la boca del Altísimo sale tanto el pecado como lo que no es pecado, ¿no? No dice eso. Lo que dice es que Dios orquesta tanto el bien como el mal de los hombres. La venta de José, por ejemplo, es el ejemplo, fue altamente pecaminoso. Y peor aún la crucifixión de su Hijo Jesucristo. Pero Dios lo orquestó esto para conseguir exactamente lo que él se proponía conseguir. En todo esto es crucial entender que Dios nunca es el autor del pecado. Eso tenemos que entender. Hay una tensión fuerte ahí. Dios no es autor del pecado y mucho menos tienta a la gente a pecar, ¿no? Alguien puede decir, bueno, es que en el plan de Dios era que yo sea un pecador y tenga algún tipo de pecado que menciona la Biblia. No sé cuál será cada uno, ¿no? El Señor permitió, sí lo permitió, pero Él no nos ha dirigido. Digamos, quiero explicar un poquito, creo que acá lo vas a entender. Si hay alguien que es borracho, no, es que Dios permitió que sea borracho. No. Dios no vino, agarró la botella, por decirlo así, y se lo dio y se lo tomó y esa persona se emborrachó. No, esa persona ha agarrado el trago y se lo ha tomado, lo ha disfrutado. Ya sabemos, ¿no? No hay que explicar mucho acerca de esa situación. ¿Es responsable esa persona? Por supuesto que es responsable de eso. Es responsable de eso, ¿no? Es la idea de esto, ¿no? Entonces no podemos responsabilizar a Dios por eso. El hombre es responsable, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Dios nunca es autor del pecado o tienta a la gente a pecar. Eso es lo que dice Santiago 1:13, recuerden. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Acá está justamente lo que estábamos viendo. Voy a pedir a alguien que pueda leer. Alguien que no haya leído. Vamos a tomar un poquito de tiempo. Número 8. Henry. Ya, Henry. Listo. Mándate con el punto 8. El hombre es responsable por sus actos. Dios es soberano y orquesta todo. Aún con eso, el hombre es responsable por sus actos. En Santiago capítulo 1, versículo 14 nos dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es por eso que quienes crucificaron a Jesús, por ejemplo, son totalmente responsables de sus pecados,
aunque todo eso haya ocurrido dentro de los planes soberanos de Dios para bien. Hechos 2:23. Cuando alguien peca, lo hace como producto de su propia maldad y pasión. Ya, eso es importante. Ojo, cuando alguien peca, Dios ha impulsado, ha hecho algo, no. Lo ha permitido, sí. ¿Pudo evitarlo? Claro, lo pudo evitar. Cuando decimos que lo permite es que lo pudo evitar, pero no lo evitó porque hay un plan que tiene que correr ahí, ¿no? Ahora, ¿quién es responsable de ese pecado? ¿Dios por permitirlo? No. Sino el hombre es responsable de su propia maldad y su propia pasión, su propia concupiscencia. Muy bien. 9. Ahora sí, Wilson, creo que querías leer. Sí, pastor, buenas noches. Y ahorita voy a leer. Por favor, lee. Ya. Los decretos de Dios no hacen innecesaria la predicación. Muchos dicen que si Dios ha decretado y decidido todo, no tiene sentido que prediquemos. La verdad es que los decretos de Dios no hacen la predicación innecesaria, ya que Él también ha decretado los instrumentos para llevar a cabo sus planes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haberles quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Romanos 10, 14 al 15. Por lo tanto, en la soberanía de Dios, tenemos la responsabilidad de ir a las naciones a anunciar las buenas nuevas. Él ha decidido glorificarse así. Ya. Entonces, tenemos que aprender de esto lo siguiente, que, bueno, Dios ha determinado que la gente se salve. Muy bien, entonces, que yo no hago nada, la iglesia no hace nada. No. Dios ha determinado y ha decretado que la forma de la salvación está en Cristo, pero la iglesia tiene que ir y predicar el evangelio. Esa es la forma que Dios, en su soberana voluntad, ha decidido que la iglesia, que es los creyentes, sean los que prediquen. Nadie se convierte porque quiere, se convierte porque escuchó el evangelio. ¿Y quién le predicó el evangelio? La iglesia. Así Dios ha determinado. ¿Podría Dios haber decretado que sea por ángeles? Sí, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Se entiende? Pudo haber decretado que la gente mirando las estrellas, el cielo, la luna, todo, ahí está Dios, y creyendo así me salvo. Sí, pudo haber decretado, pero no lo decretó. Decretó el Señor que por medio del evangelio. ¿Quiénes deben predicar? Nosotros, la iglesia. Eso ha sido así. Esa es la idea. Punto 10. A ver, hermano Melgarejo, David Melgarejo, ¿puede leer, por favor? Sí, pastor. ¿Todo el punto 10? Ya, por favor. Sí, el punto 10. Dice, nuestra mente no comprende la sabiduría de Dios. No podemos entender por completo la sabiduría de Dios. Oh profundidad, las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11, 33 a 36. Esas palabras son una doxología, una exaltación de la sabiduría y grandeza de Dios y una declaración de cuán limitados e incompetentes somos para penetrar los misterios de la sabiduría de nuestro Dios. Demos gloria al Señor por su grandeza. Ajá. Eso nosotros tenemos que entender en los decretos. Por último, hemos visto todo, que nuestra mente no va a comprender la sabiduría de Dios. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. Y tenemos que mantener todas esas características. Podemos encontrar más características, pero lo que tenemos que entender es que Dios tiene una sabiduría. Y habíamos estudiado también que no podemos comprender todo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? O sea, antes como mencioné, hermano, ¿da pena Judas? Sí, da pena, ¿no? Alguien le hubiera avisado algo, ¿no? Pero, ¿cómo? No comprendo. Eso que no comprendemos, no comprendemos la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Él sabe por qué, ¿no? Entonces a nosotros nos queda, ¿qué cosa?
confiar que Él tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice, ¿no? Esos a los que le aman. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Aprender a amar al Señor. ¿Cómo amo al Señor? Obedeciendo sus decretos, confiando en sus decretos, confiando en todo lo que Él va a hacer. Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. ¿Habrá alguna pregunta? Nos hemos tomado 14 minutos. Tenemos unos 40. Pastor. Sí. Una consulta. Pablo. Usted Sí, estaba Pablo. mencionando que al principio de su exposición que Dios no sabe el futuro. No. Hay una teología que dice que Dios no conoce el futuro. O sea, sino que Dios reacciona, aparece algo y reacciona. Como es Dios, sabe solucionarlo. Últimamente se está hablando acerca de eso. Lo menciono porque es importante saber que hay personas que quieren interpretar a Dios desde su punto de vista de sabiduría. No podemos interpretar. Por ejemplo, la Biblia dice que hay Trinidad, pero no aparece la palabra Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero sin embargo vemos que, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, está Jesús para bautizarse, la voz del Padre y la presencia del Espíritu Santo. Y en diferentes pasajes se repite. Entonces nosotros que mirando eso decimos, ahí tal, ese es Dios en tres personas, la Trinidad, ¿no? ¿Puedes explicar más cómo funciona, cómo se relaciona? No podemos explicar más, pero hay un Dios en tres personas. ¿Son personas como nosotros? No, hay una diferencia, ya habíamos hablado acerca de eso. Entonces, igual, otras personas han tratado de explicar ese tema de la Trinidad, los unitarios, hay un grupo pentecostal que cree en esa solo Jesús o ese concepto unitario. Entonces, ¿qué hace el unitario? Trata de explicar la Trinidad. O sea, estoy tratando de explicarte para que entiendas el decreto, ¿ya? Entonces, tratan de explicar. Entonces, aplico mi razonamiento, mi sabiduría. Entonces, ellos dicen, Dios es uno, ¿no? Y empiezan a mezclar una herejía que hubo en los primeros siglos, que se llama el modalismo. ¿Qué es el modalismo? Que Dios es uno, pero a veces se presenta como hijo, a veces se presenta como padre y a veces como espíritu. O sea, cambia de nombre nada más, pero es uno. Parece sabio, pero eso la Biblia no enseña. Porque si no, ¿cómo él mismo se va a mandar a él mismo? O sea, no tiene sentido. Él se oraba a él mismo. O sea, Jesús cuando oraba, ¿a quién oraba? Al Padre. Entonces, eso que él está diciendo son modos, no son modos. Han tratado de explicar. Otros tratan de explicar con el agua, otros tratan de explicar con la planta. Son sabidurías, pero no resuelven en sí lo que es Dios. Es imposible, nuestra sabiduría es limitada. Entonces, ¿qué pasa con este tema que habla este tipo de teología? Que el Señor, o sea, acá lo voy a citar un ratito para poderlo ver. ¿En qué punto fue? Principio, pastor. Sí. Un ratito que estoy ubicándolo para ver exactamente. Teología abierta, ¿no? O sea, esa teología abierta implica que Dios, esa teología, o sea, no es la que nosotros estamos explicando, sino que hoy se habla acerca de eso, es contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? La teología abierta dice que Dios no conoce el futuro. O sea, tratan de explicar, ¿no? Que Él no dirige los temas pecaminosos, Él no lo dirige. Entonces, ellos quieren armonizar, ¿no? Dios no es que permita el pecado. Entonces, Él no conoce el futuro. O sea, digamos, en mi caso, Dios no sabe si voy a pecar o no voy a pecar mañana, o pasado, o en algún momento, ¿no? Él no sabe, Dios no sabe. Es un error, porque la Biblia dice que sí sabe, todo está planificado, todo está predestinado, todo ha sido decretado, ¿no? Y que Él simplemente, o sea, si Él no conoce el futuro, simplemente reacciona a las cosas que ocurren. Es una forma de explicarlo, pero no es bíblica esa explicación, ¿no?
Las escrituras lo que hacen es refutar justamente por completo esa idea. Dios tiene un plan perfecto, Él es soberano y ya tiene un plan y está dirigiendo su plan y Él conoce todos los acontecimientos. Esa es la idea. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió ahí, Pablo? ¿Alguna Sí, otra pastor. pregunta? Pastor, también va a argumentar algo acerca de la predestinación también. No, pero ¿hay alguna pregunta sobre eso? Sí, porque, por ejemplo, la predestinación se opone al libre albedrío. ¿Cómo se argumentan entre los dos? Porque bueno, justo lo que usted la tarea que dejó sobre la predestinación, ¿no? Ha sido muy interesante estudiarla, pero también descubrí pues que está en contra pues del libre albedrío, o porque hay algunas iglesias que enseñan sobre el libre albedrío, ¿no? Que vivimos bajo el libre albedrío, pero conversando también con Artemio, bueno, él me dijo que ya no, pues, ¿no? Que eso era antes, ¿no? Pero ahora el tema de la predestinación ha sido un tema muy, me ha quedado muchas preguntas, ¿no? Cosas que le estoy diciendo ahorita, ¿no? Muchas inquietudes, más que nada. Ya. Muy bien. Vamos a chequear rápidamente, todos juntos, ¿qué les parece? Chequeamos solamente el sumario, porque no nos va a alcanzar mucho tiempo para explicar todo, ¿no? O sea, ¿cómo el tema del libre albedrío? El libre albedrío es un enunciado teológico para decir que nosotros tenemos, tenemos, a ver, ¿cómo se los explico de forma más simple? O sea, nosotros a la hora que tomamos una... ¿no? Sí, tiene que ver con la decisión. Cada uno de nosotros podemos decidir obedecer o desobedecer. O obedecer a medias. Obedecer a medias. ¿Sí? Ahora, obedecer a medias es desobediencia. O sea, si yo no obedezco exactamente, esa desobediencia a medias es desobediencia. No obedecí. Así de simple. ¿Tengo esa libertad para poderlo hacer? Por supuesto que sí. Adán y Eva tenían eso. Ellos podían obedecer o desobedecer. ¿Qué hizo Eva? Desobedeció. Ahora, la pregunta es, ¿ella es responsable de ese acto? Sí es responsable. Y Dios llama, bueno, ella va y lo convence a Adán. ¿Estamos de acuerdo? De ahí podemos sacar muchas cosas, ¿no? Seguramente que si iba directamente a Adán, Adán no lo convencía. Puede ser. El punto es que utilizó a la mujer en un descuido del hombre de no estar con la mujer. Y ahí tienta a la mujer, bueno, Pablo va a decir, ¿no? Otras cosas en el Nuevo Testamento. Después, en otro momento conversaríamos. Es bastante amplio e interesante. Pero entra el pecado. Ahora, yo hago una pregunta, según lo que hemos leído sobre los decretos, y que tiene que ver con la predestinación. ¿Eso estaba dentro del plan de Dios o fue un accidente? La desobediencia de Adán y Eva. Estaba dentro del plan de Dios, pastor. Estaba dentro del plan de Dios. Okay. Es un poco bien complicado, ¿no? Pero después Dios, ¿qué hace? También planifica el plan de redención. Ahora, él lo sabe. Pastor, pero estaba en el propósito de Dios, o Dios permitió ¿cómo sería? Mira, Dios tenía un plan de redención para el hombre. Eso es lo que podemos decir. Ahí hay un misterio. ¿Por qué él deja que entre el pecado? El hombre tiene libre albedrío. El libre albedrío se acaba cuando el hombre decide. Es libre. Yo decido obedecer. Es lo mismo que tenemos nosotros ahorita. Ahorita tenemos una misión que cumplir. Predicar el evangelio, involucrar a la iglesia, que crezca, que madure para poder predicar el evangelio, reconciliar a las personas con Dios. ¿Dios sabe que vamos a fallar? Sí sabe. O acá todos somos perfectos. Hay alguien que predicó y funcionó bien, o yo muchas veces me he desanimado cuando no he visto resultados.
Y ahí, ¿no? ahí va el libre albedrío también, pastor, por decir, Ya, hay entonces, hijos del Señor que no quieren predicar, entonces ahí va el libre albedrío, sí, ¿no? Otros dicen, no, no quiero predicar o no voy a predicar, o no claro. es responsabilidad solo del pastor, entonces ahí va el libre Ajá, albedrío, si quieres predica, si quieres no, pero eso ya, no significa, oye, sabes que tú estás predestinado a predicar, o sea, ahí hay que hacer la diferencia, ¿no? O por ya. qué Dios Ahora, permite que no obedezcas, ¿no? Ahí hay que hacer la ya. diferencia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con respecto al tema del libre albedrío? Si lo queremos relacionar acá. O sea, ¿tenemos esa libertad para poder elegir obedecer o desobedecer? Por supuesto que sí. En mi vida pasada, yo decidí no obedecer al Señor. Ujú. Ahí está tu libre Lo albedrío. decidí. Ujú. ¿Soy responsable de eso? Por supuesto que sí. No, es que Señor, que yo no sabía, no tenía el Espíritu Santo, no. Soy responsable de eso. ¿Y cuál es el punto? Que si somos responsables nosotros, vamos a reconocer que hemos pecado. Y ahí viene el tema de la ayuda de parte de Dios. Pone fe y arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. No es algo que está en nosotros, ¿ah? En nosotros puede estar la culpa, el remordimiento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios, es algo que Dios nos da. Entonces, me arrepiento y confieso mi pecado. Lo que Dios espera es que podernos dar su redención a través de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros vamos a seguir cometiendo pecados. Lo hemos tratado en teología sistemática, introducción. Sí. ¿No? Sí. Pastor, pero si usted dice que el libre albedrío, o sea, Dios dejó que usted elija, entonces lo mismo pasó con Adán, porque recordemos que también dice que en la época de Noé Dios se enojó, ¿no? Con el hombre por su maldad. Entonces, si Dios permitió, ¿por qué se enojó? O sea, también el libre albedrío yo creo funciona desde Adán. Bueno, claro, él y Eva tenían la decisión de obedecer o desobedecer. Podía desobedecer. Es lo mismo que nosotros tenemos ahorita, obedecer o desobedecer. Ahora, hay algunos que desobedecen y piensan que no le tienen que rendir nada a nadie. ¿Cuándo es que nos damos cuenta que tenemos que rendir algo a alguien? Cuando Dios interviene con su gracia. Entonces reaccionamos. Esa es la nueva vida en Cristo. O sea, empieza Dios a obrar para que tú empezamos a funcionar. O sea, y la pregunta es eso. ¿Eso estaba planificado? Sí estaba planificado. Eso es, ahora, Dios tiene un plan con el cristiano. Ha pecado, lo redime por la fe, conocemos, no voy a explicar los detalles, quiere que participemos de la iglesia, predicando el evangelio, ayudando a crecer, a cumplir los propósitos que tiene la Biblia para la iglesia y presentar a la iglesia, a Dios, una iglesia limpia. Pero ¿cómo se limpia la iglesia? Por la confesión de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y perseverar, como dice Juan capítulo 15, que debemos perseverar y empezar a dar fruto si permanecemos unidos a la vid verdadera, porque separados de Él, dice, no podemos dar nada, no damos frutos para Dios. Entonces, seguir ese trabajo hasta lo que vemos en Apocalipsis, el tema de las iglesias, las 7 iglesias, y cómo es el final, ¿no? Crean que pasamos o no la tribulación, no lo vamos a conversar acá, pero al final el Señor recoge a su iglesia para unirse con la iglesia, porque Él le dio a preparar morada. Ese es el destino final. Dios ha predestinado para eso, para que estemos los creyentes. ¿Por qué? Porque también en la iglesia hay algunos que no son creyentes. Acuérdense, el trigo y la cizaña. Amén. En el día final se va a ver si somos trigo o cizaña. Pero obviamente que nosotros vamos viendo ya nuestras características. Pues tal vez no seamos un trigo, el mejor de los trigos, pero trigo. Vale. No cizaña. Cizaña ya tiene ciertas características que se van a dar al final, ¿sí? En el tema la iglesia visible y la iglesia invisible, ¿no? El tema es de que, ¿cuál es el destino final, hermanos? Díganme, para el creyente. Regresar a la iglesia vida eterna. Regresar al Padre, hermanos. Nuestro destino final es reconciliarnos con el Padre, el que está sentado en el trono y al Cordero.
y nosotros estemos ahí. Eso es lo que dice. Ahí tenemos que, es nuestro destino. Pregunta, ¿cómo Dios hace? Si soy pecador, vamos a fallar, no voy a predicar bien, voy a tener a los alumnos aburriéndolos en 3 horas ahí aguantando al profesor. O sea, ¿cómo con todas esas imperfecciones que tenemos, Dios va a hacer todo ese proceso? Nos justifica, acuérdense, nos justifica, después nos santifica, que es santificación progresiva, después nos va a glorificar. Yo hago una pregunta, ¿en qué fases hemos pasado? ¿Hemos sido justificados? Sí, somos creyentes. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Estamos en el proceso de santificación. Estamos en el proceso de santificación, o sea, la salvación tiene esa, pero la glorificación todavía no ha llegado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues. Todavía tenemos que esperar cuando el Señor Jesús venga por segunda vez para tener el cuerpo glorificado. Cuando se complete eso, por eso que en algunos dicen la salvación ya, pero todavía no. O sea, somos salvos, pero todavía falta. ¿Qué cosa falta? La glorificación. ¿Eso quiere decir que se puede interrumpir mi salvación? No, el Señor se va a encargar de que yo sea glorificado, porque estoy en proceso de santificación, he sido justificado y estamos esperando la glorificación. Dios ha planificado eso, sí. Quiero hacerles una figura yo también tuve bastantes problemas para entender el tema de la predestinación. Yo lo creo, pero quería entenderlo. Entonces leí uno de los tantos libros que leí, y este libro es interesante con un ejemplo. Dios ha creado un caballo de carrera, ¿no? Hay caballos que no son de carrera, hay de paso, hay para jalar, de carga, etcétera. Pero un caballo de carrera, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos pone en un circuito en forma de un óvalo, como un círculo, y nos hace caminar siempre por ahí, por ese sitio que Él ha decidido y nos va entrenando para que cada vez mejoremos y podamos cumplir para lo que Dios nos ha creado. Y la vida del cristiano trata de eso. Ahora, ¿somos responsables por alguna de las cosas? Sí, pero Dios nos da todas las herramientas para poder tener una buena relación con Él. Por ejemplo, una herramienta para poder conocer el propósito de Dios, ¿cuál será? Una herramienta para conocer el propósito de Dios. La oración. La oración. Muy bien. Hablo con Dios. Pero la oración tiene un elemento importante, que no nos olvidemos. Dios tiene que hablarnos. Una oración que me la paso orando, y termino, gracias Señor, por favor, haz esto y ya, no. O sea, Dios me tiene que hablar, o sea, es la lectura de la palabra. Señor, háblame. Leo la palabra y me habla la palabra y yo tengo que cambiar eso y pedirle al Señor, Señor. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces voy conociendo a Dios, voy sabiendo el plan de Dios, me voy involucrando en las cosas de Dios, voy corrigiendo algunas cosas de mi carácter, porque una cosa es el carácter del cristiano y el otro es el propósito de la evangelización. Sabemos que Dios, hasta los recién convertidos, hemos pasado por eso, ¿no? Que dicen en primer amor, o sea, que predicamos en la casa todos, ¿no? Pasan 20 años y ya no quieres predicar, no quieres enseñarle a las personas que vayan y prediquen en su casa, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué es el decreto de Dios? Dios ha decretado algo para nuestras vidas. Perseverar. ¿Qué es la predestinación? Que Dios se va a encargar de acomodar de tal forma. Si ustedes me preguntan cómo lo acomoda, no dice la Biblia, pues ese es el misterio. Pero al final va a completar su obra que ha empezado en nosotros. Porque te ha llamado. Empezó con un llamamiento eficaz. Y empieza con una elección, ¿no? Empieza con una elección. Ahí te predestina. ¿Entendió un poco? Mira, en lo poco que queda, quiero explicar algo acá en el libro de Pedro, segunda de Pedro 2:9, creo. Yo creo que para entender la predestinación tenemos que estar así claros quién es el soberano.
¿Ya? Sí. El punto que nosotros solamente lo que podemos decir de la predestinación, que Dios ha predestinado, ¿no? Ahora, eso yo me voy a poner a ver, no sé, pues, por ejemplo, permíteme, Carlitos, hacer la comparación, ¿no? Utilizarte como ejemplo. Yo puedo mirar a Carlos García, yo no, es mi amigo, es chévere, él sí ha sido predestinado. Por ahí veo, no sé, alguien, no sé, pues, a Pastor Luis Madrid. Yo creo que él no, yo creo que él no me cae bien, ¿no? No me cae bien. Yo creo que no ha sido predestinado. Yo no puedo decir eso. No puedo decir que cada uno evalúa, ¿no? Vas viendo cómo vas. Hay cosas que a veces no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Que hemos estado desanimados. Un día hemos terminado un domingo cansados, no había ni un fruto, encima había una crítica, pero tremenda, y uno dice, pero yo no he hecho eso, ¿por qué hablan así? Y uno regresa y me ha pasado ocasiones que mi esposa me dice, ¿qué pasa? No, descansa, me dice, mañana vemos. Ya, mañana vemos. Pues me voy a descansar y en la mañana me levanto como siempre, nuevamente empiezo a leer y se me pasó toda esa que pensaba que ya al día siguiente iba a decir que me iba a ir de la iglesia, algo así. Ya, yo no sirvo, a veces he llegado hasta, creo que yo no sirvo para esto, ¿no? No he sido llamado. En algún momento puede ser, no sé si te ha pasado, o sea, a mí me ha pasado, o sea, no, creo que me he confundido, porque hay veces hay personas que predican, ¿no? Los confundidos que han creído que Dios los ha llamado, pero no los ha llamado, y tú sabes, sí, pues, y te acuerdas de eso, ¿no? Sí, pues, porque no hay fruto, ¿no? Hago y peor, ya listo, ¿sabes qué? Mejor me voy a dedicar como antes, tranquilo, voy a ir a la iglesia, me siento en otra iglesia y ya no voy a servir y meterme en problemas, ¿no? Porque usted sabe que cuando servimos nos metemos en problemas, ¿no? Ay, sí. Pero al día siguiente algo pasó, lo que dice Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? Cuando Jeremías no quería ir, y él dice, algo entró en mis huesos como un fuego. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ese pasaje de Jeremías? Yo no sé si usted ha sentido eso. Es como un fuego nuevamente que, pero, y a veces me pone que, ya ves, y ayer ya tú querías, ¿no? Ya ves, y otra vez que me ve igual desanimado, ya no te preocupes, descansa, ¿no? Porque a veces el cansancio nos hace pensar y tenemos que ir y buscar a Dios nuevamente, ¿no? Y dice que Dios es el que nos persuade, nos seduce. Señor es un seductor. Es un seductor, porque cuando hablamos de seductor, no es seducir, no es siempre un tema sexual. Seducir tiene que ver que apela a los sentidos y nos seduce y nos emociona nuevamente ese juego en los huesos, ¿no? Que tú dices, ay, sigues haciendo lo que Dios te había dicho que tienes que hacer y te ratifica y vas conociendo más a Dios. Sí, dígame, hermano. Pastor, hasta mismo Timoteo también se desanimaba, ¿no? Tuve que venir Pablo todavía para que anime. Avive el fuego, ¿no? Avive el fuego. Claro. Hermano, no ha pasado, a mí me ha pasado, o sea, en algún momento, y ha pasado en algunos otros casos, ¿no? Que yo he visto en una situación, chicos que están así, y me han pasado la voz, gracias a Dios, y he podido conversar con ellos. Y les he hablado y los he animado, y ahí se han mantenido. O sea, ya era un tema que ya habían tomado decisión, todo, pero al final Dios hizo algo, ¿no? Les conté alguna experiencia, les cité los textos bíblicos, las cosas que nosotros tenemos que hacer, animar al resto, ¿no? Como Pablo animaba a Timoteo, ¿no? Aviva el don, ¿no? El fuego del don que te ha sido impuesto por imposición de mano, ¿no? Y a veces nos pasa que nos han impuesto, bueno, usted sabe que las ordenaciones en nuestra iglesia es imposición de manos, ¿no? Y yo a veces llego a pensar, Señor, una imposición de pie para que funcione todo, pero ¿me entiende lo que digo? Entonces, Dios ha predestinado algunas cosas y Él va a hacer todo para que nos mantengamos, pero nosotros tenemos esa libertad de decir sí o no. ¿Me entiende? Claro. No es que el Señor nos lleva de la oreja y empieza a caminar por el camino que te da, no. El Señor quiere que lo hagamos. ¿Sabes cuál es la característica? ¿Cuál es el elemento que Él espera de nosotros? Hay un elemento que Él espera que lo hagamos. ¿Ah? ¿Cuál? El hecho de que Dios lo sepa todo, ¿no? No quiere decir que Él va a decidir por nosotros, ¿no? Vamos a tomar una decisión. Claro, el hombre tiene la libertad de decidir, ¿no?
por Jesús. Es ¿o no? responsable. Claro. Ya, Sí. Él Pero quiere Dios de ya nosotros sabe sabiduría. lo que cada hombre Sí. siente Y en su si, corazón. y si decidimos mal, las consecuencias de nuestra mala decisión, ¿no? Hay una consecuencia, ¿no? Ahora, también sabemos que hay gente que ha decidido mal y posiblemente hemos decidido mal en algún momento. Me ha pasado también decidir mal y hay una consecuencia y por algún motivo Dios no ha permitido que esa mala decisión afecte. No sé si lo han experimentado, pero seguramente esa mala decisión trae consecuencias y Dios puede, pero Él sabe. Entonces hay que dejarla en las manos de Dios. Nuestros destinos están en la mano de Dios. Nosotros tenemos que decidir, pero el punto, hermanos, que quería mencionar, ¿qué cosa es lo que Dios espera en nosotros? Que le amemos. Que le seas fiel y le sirva. Que la adoremos. Pero por amor, por amor, por amor. O sea, amarás al Señor tu Dios, dice. Ese es el más grande mandamiento. Eso es importante, eso es lo que debe regir nuestras vidas. El más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo. Tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Y con todas tus fuerzas, ¿no? Con todo tu Entonces, ser. eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amarle, buscarle cómo amarle, identificarnos con él, levantarnos con él, asumir. Hay una palabra interesante, ¿no? Cuando yo me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿no? Seguramente puede hacerle recordar a alguien. Yo le dije un día, ¿nos casamos? Sí, me dijo. Pero le dije, y si no puedo darte lo que de repente necesitarías y cosas por el estilo, y me dijo, no importa. Me dijo así, hasta la punta del cerro te voy a seguir, ¿no? Si es que hay que vivir donde sea. ¿Conocen ese término, no? Eso quiere decir que o sea, vamos a caminar porque nos amamos, no por otra cosa, ¿no? Y alguien que va, o sea, a un extremo es porque no ama. Mi pregunta es, ¿ese es el amor que tenemos por el Señor? Y ese es lo que Él espera, ese amor hasta el final, ¿no? O sea, y si empezamos a amar al Señor, lo que va a pasar es de que vamos a amar a los hermanos en la iglesia, aún a pesar de cualquier situación difícil. O sea, es bien fácil amar a Dios, ¿ah? Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero ¿te lo llevas o te lo mando, no? O sea, es bien complicado amar a los hermanos que son más dóciles, que te apoyan, ¿no? Fácil amar a Dios, es gratificante, pero los que a veces, sí, hay algunos hermanos que tienen como lija, ¿no? Sí, difíciles. Entonces te pasan y tú sientes el raspón, ¿no? Y ¿cómo amas a esa persona? Ese es el punto que Dios quiere desarrollar en nuestro carácter, ¿no? No, pero pastor, Eso pero también hay camuflados, pues, por ahí. Ah, bueno, claro. Pastor, Sí, no. Pastor, yo comprendí y voy comprendiendo cuando me encuentro, por decir, con un hermano de dura servicio, o sea, de su carácter, y pienso en la templanza de mi carácter mío, ¿no? O sea, pienso de que también esa parte me sirve para ver si tengo la paciencia, ¿no? Hasta qué límite llego con mi paciencia. O sea, eso voy entendiendo, pastor. Sí. Entonces, lo que el Señor quiere, ¿sabe qué? Es que seamos similares a Jesús. Yo, la verdad, yo decir, o sea, es bien difícil lo que está pidiendo. O sea, yo desde humanamente, yo digo por mí, ¿no? Tal vez ustedes sí son más semejantes al Señor, pero yo me veo y digo, es bien difícil, casi imposible. Pero el Señor ha decretado que eso va a ser en mi vida. Y eso me motiva. No sé si captó la idea, ¿no? Que voy a ser, no voy a ser Dios, pero su carácter. Entonces, ahí tenemos que ir, ¿no? Y cuando debemos controlar el dominio propio, justamente tiene que ver con es uno de los frutos del Espíritu Santo, para poder tener ese trato con los hermanos en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que Dios ha decretado algo para mi vida y ha predestinado todo para que, por más, o sea, hay un punto. Va a haber momentos de oscuridad que vamos a pasar, ¿no? Y escuché una reflexión interesante. Cuando más oscuro esté la noche, quiere decir que ya está más cerca el amanecer, ¿no? Entonces va a haber momentos difíciles, ¿no? Espero
¿Quién quiere que pasemos eso? No. Pero si lo pasamos es porque Dios también utiliza esas pruebas. ¿Para qué? ¿No? Para sacar queja de nuestro corazón. No. Para crecer. Amargura, murmuración. Lo que pasó en el desierto con el pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Se quejaban de todo. Obviamente que estaban al extremo. O sea, hermano, lo que pasó el pueblo de Dios en el desierto, ese es extremo. ¿Quién puede vivir así? 2, 3 días caminando y que no hay agua ni comida. O sea, al extremo los llevó Dios. Y yo te hago una pregunta. ¿A nosotros no nos va a llegar en algún momento eso? Yo creo que sí. Hay algunos que aprenden más rápido a las buenas, ¿no? Y hay algunos que han aprendido a la mala. Antes de ser creyente, yo aprendí a la mala. Yo ya no quiero aprender a la mala. Es horrible, ¿no? Entonces ya, pues, poquito algo habremos aprendido. Entonces yo no quiero repetir lo mismo. Tengo que empezar a obedecer, ¿no? A obedecer, a cuidar ciertas cosas que el Señor me dice que tengo que cuidar con respecto a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestro temperamento y cosas que no nos ayudan, ¿no? Entonces, ahí está el tema. O sea, ¿cómo va relacionado mi carácter en ese proceso que Dios ha predestinado para nosotros? Y ahí es que tenemos que pulirnos, ¿no? Y muchas veces nuestro carácter es el que nos perjudica de caminar ese camino que el Señor ha establecido, ¿no? Y es lo que quiere trabajar nuestro carácter, ¿no? El carácter de un cristiano, ¿no? Muy bien, bueno, ¿qué horas son? Ya estamos en la hora. Ya han quedado varias cositas de mencionar. Solamente quisiera poder ver el del sumario. Habíamos visto el decreto, por acá está. Acá, 5 minutos nada más. Acá dice que hay unas objeciones a la doctrina de los decretos divinos. ¿Pudieron leer eso, no? ¿No? Dice, por lo menos hay 3 objeciones importantes con respecto a los decretos divinos, ¿no? Que es con respecto a la libertad moral, ¿no? Que tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? Mal entendido. La Biblia, en cambio, enseña que Dios ha decretado no tan solo los actos libres del hombre, sino que el hombre es, a pesar de todo, libre en sus actos, irresponsable. Esto yo lo he marcado ahí en mi copia que tengo. Nosotros somos libres en nuestros actos, pero también somos responsables. No se olviden, hermanos. Eso no es que Dios me ha predestinado. No, pero eres responsable de las cosas que vamos a hacer. ¿Sí? Otra objeción es que los hombres negligentes, no habla con respecto a los hombres negligentes, hace que los hombres negligentes en buscar su salvación, los que así razonan, añaden que si Dios ya ha determinado antemano los que han de ser salvos y los que no lo serán, es indiferente todo lo que estos puedan hacer, ¿no? Eso involucra el tema de la gracia barata, no sé si han escuchado, la gracia barata, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que en algunos, por ejemplo, la iglesia presbiteriana ha recibido esa acusación, ¿no? Que posiblemente sí, que algunos creen que ya son salvos. ¿Ya para qué van así? Viven desordenadamente, viviendo así, total, van a ser salvos, ¿no? Igualito van a ir. Cuidado, porque somos responsables, ¿no? Somos responsables de nuestros actos, pero eso no niega que hay algo predestinado, hay un decreto de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y la última es justamente la que habíamos estado hablando un poco, que es que hace a Dios autor del pecado. O sea, si Dios ha decretado algo y permite el pecado, entonces hace que Dios es el autor del pecado. Lo único que se puede decir sobre este decreto es que hace a Dios el autor de seres morales libres. O sea, todos somos libres. Puedes pecar y decidir pecar, es tu responsabilidad. Ya sabes la palabra de Dios. Pero Dios no es autor del pecado, ¿no? Ya lo hemos tratado. Y que estos son, sí, los autores del pecado. ¿Quién es el autor de un pecado? ¿Dios o nosotros? Nosotros mismos. El pecado se hizo cierto por decreto divino. O sea, Dios dijo, esto es pecado. Él decretó que eso es pecado, ¿no? Pero Dios mismo no lo produjo por su acción directa, ¿no? Debemos admitir que el problema sobre la relación entre Dios y el pecado es en todo caso un misterio que somos incapaces de resolver.
Eso también tenemos que tener claro, ¿no? Alguno dice, pero la relación entre Dios y el pecado, pero ¿cómo Dios aborrece el pecado, pero quiere salvar al pecador? Porque es su obra, pues, su obra maestra, ¿no? Y se ha afectado por el pecado, pero ¿por qué dejó que se contaminara? Ese es un misterio que nosotros no somos capaces, que no tenemos la capacidad de resolver, ¿no? Ahora, en el tema de la predestinación, la elección es un punto importante, ¿no? Y eso la Biblia con claridad vemos, ¿no? Cómo Dios eligió a Abraham, cómo Dios eligió a Isaac, ¿no? Y cómo eligió entre Jacob y Esaú. Eso es lo más claro, ¿no? ¿Por qué no le eligió a Esaú? Eligió. Eso es elección, ¿no? Ahora, la idea acá es que hay un propósito eterno de Dios para salvar a algunos seres, ¿no? De la raza humana, y lo va a hacer por medio de Cristo. Hermanos, el tema de la elección es que Dios elige a algunos para salvarlos, pero no es que agarra, tú me caes bien, pum, lo salva y lo mete al cielo. No, lo salva por medio de ¿quién? De Cristo. Si no está Cristo en esto, no hay nadie que sea salvado. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de él. O sea, nadie puede decir, no, yo me he salvado por Mahoma, porque entendí la Biblia. No, tiene que... Ahora, el otro elemento es interesante. ¿Cuál es el medio de salvación que Dios utiliza? Es Cristo, pero utiliza la predicación de la iglesia. ¿Cómo van a escuchar la palabra de Dios? Por medio de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar. ¿Qué cosa? El evangelio. Todo el consejo de Dios, pero principalmente el evangelio. Por ahí se empieza. Porque el evangelio que dice Romanos 1:16, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Cuando predicamos el evangelio, predicamos que el hombre tuvo pecado. Eso es lo trágico, la mala noticia. La buena noticia, ¿cuál es? Que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y experimente esa conversión y nazca de agua y de espíritu. Nicodemo, ¿no? Se lo explicó, ¿no? El que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, esa es la forma que Dios ha establecido. Entonces, yo no, claro, ¿puede salvarlo así directo? No. No puede hacerlo, ¿no? Ahora, esto se complica un poco el tema cuando se hablan de los niños, los bebés, ¿no? Que no han escuchado el evangelio. Pero eso también es, en cierta forma, es un misterio, porque Dios, los bebés están seguros en las manos de Dios. Eso ya tenemos que dejarlo en las manos de Dios. No podemos entrar ahí, no, sí, que su papá era creyente. Sí, era creyente el niño. Podemos llegar a una lógica de decir, claro, o sea, el hijo de dos padres creyentes, ¿no? Mamá y papá creyentes. Y en algún momento, pues, hubo una pérdida del bebé por algo pasó y de forma natural la esposa perdió. ¿Qué es de ese niño? Algunos preguntarán, ¿no? Entonces Dios tiene un plan para él, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Dios tiene un plan para ese bebé. No nació, lo bautizaron, no, nada, ¿no? Nada. Escuchó la palabra de Dios. De repente su mamá le hablaba, cantaba en la iglesia. No sabemos, pero sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Pastor Alexis está escribiendo, dice que por favor le acepten, no puede ingresar, está con otro número, acepten. O ya le acepté, ¿Sí? Hermana, ya le acepté. Que en la elección. No lo han elegido a Alexis. No ha sido elegido. No ha sido elegido. Está predestinado a llegar tarde. El punto de la predestinación es que Dios ha decretado algo y eso que ha decretado se va a dar. La predestinación es el camino hacia el destino que va a llegar. Pero obviamente, ha habido una elección, ha habido un llamado, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo más, con eso terminamos. Moisés dice que por la fe sus padres lo echaron al río, ¿no?
¿Cómo habrán sabido, no? Y el Nilo es un río un poco bien complicado. Después podemos hablar algo del Nilo, pero es peligrosísimo, ¿no? El simple hecho que se voltee y se ahogue, ¿no? Aunque dice que su hermana Miriam estaba como cuidando ¿no? Para que llegue a algún sitio. Pero dice Hebreos que por la fe los padres lo pusieron en el río Nilo. Por la fe, dice que Moisés se rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y se negó a vivir en los deleites temporales del pecado. Eso dice, ¿no? Pero ¿en qué momento Moisés realmente tuvo el llamado? A los 80 años. Y Dios todo ese tiempo lo había preparado como un príncipe de Egipto. Es evidente que Dios lo había preparado porque él en el desierto iba a tener que escribir los 5 primeros libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él tenía la capacidad para poder escribir. Dios lo preparó en Egipto para poder lograr ese propósito. Segundo, para poder guiar al pueblo de Dios, 2 millones de personas, necesitaba ser un líder, obviamente preparado por Dios, pero necesitaba organización, ¿no? Tanto así que él estaba haciendo, y viene su suegro y le dice, bueno, haz esto, y él, claro, empieza a decidir una forma de cómo liderar en ese momento el tema de poner jefes, de centenas, de miles, ¿no? Entonces, Dios había preparado 40 años como príncipe de Egipto, y 40 años, ¿a dónde se lo llevó? Al desierto para formarlo como un pastor. Recién a los 80 años, Dios lo llama, llamado eficaz. Pero Dios había decretado el propósito de la vida de Moisés, ¿o no? ¿O no? ¿O simplemente llegó de casualidad a Egipto? No, no es casualidad, ¿no? No, lo predestinó, lo eligió, lo preparó. Ya. Ahora, Moisés, escúcheme, Moisés cumple todo ese propósito de Dios. Cumple los propósitos. Dice la Biblia que no hay otro hombre más manso que Moisés. Muy impresionante, ¿no? Lo que Dios habla de él. Pero le dice, tú no vas a entrar a Canaán. ¿Cómo se habrá sentido? O sea, he hecho 40 años en el desierto, Señor, y me vas a decir que no voy a entrar. Déjame entrar y me muero. Nada más, ahí me tiro en Jericó, en el muro, con el muro, ahí nomás, pues ya entré. Nada, le dice, tú no vas a entrar. Prepáralo a Josué, enséñale y tú te vas a quedar acá. Pero algo que Moisés no sabía, Moisés muere, no se encuentra el cuerpo, saben que el cuerpo no encuentra, pero ¿dónde lo encontramos a Moisés después? Después que muere, lo encontramos en la Biblia en otro sitio. Con Jesús en la ramada. En la transfiguración, al lado de Jesús y Elías. Mire ese privilegio, hermano. Ahora, ¿Moisés sabía eso? No sabía. ¿Había sido predestinado para eso? Sí. ¿Pero cómo? Ese es un misterio. Dios sabe por qué. O sea, ese dolor que él le produjo seguramente, o sea, yo me imagino, porque Moisés es un ser humano, Señor, yo quiero entrar, pues, Señor. No, tú acá nomás te quedas. Pucha, pues, caballero. Pero el carácter de Moisés. Empezar a preparar al líder Josué, que era un buen siervo, para que entre y él lo haga. O sea, los planes de Dios saca siervos y pone siervos, pero el plan de Dios siempre es el mismo. Predestinado, decretado, soberano. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Soberanía. Bueno, terminamos porque necesitamos prepararnos para el culto. No sé si Pastor Timoteo nos dará unos minutos, pero ya terminamos, ¿sí? De repente, en otra ocasión que tengan tiempo, podemos reunirnos ya de forma